Un minuto mientras esperamos. Bueno, arrancamos, ya son las 11:15. Bueno, hoy vamos a ver el sistema genital masculino. El sistema genital masculino, como vemos en esta figura, está compuesto por los testículos, que son estos que estoy señalando aquí abajo, que son órganos que tienen dos funciones muy importantes, como es la formación de las gametas, es decir, la espermatogénesis, y además tiene una función endocrina porque allí también se produce la síntesis de hormonas esteroidogénicas como la testosterona. Ya vamos a ver que también hay, se producen otras, digamos, moléculas muy importantes para el desarrollo de los órganos genitales masculinos, pero una de ellas es la testosterona, que se produce en el testículo. Hay otras hormonas como la dihidrotestosterona que se produce, o dihidropiandrosterona que se produce en la glándula suprarrenal y que también incide en la formación de los caracteres sexuales secundarios masculinos y en la formación de las gónadas masculinas. Pero esa hormona, como ya les dije, se sintetiza en las suprarrenales, que ya lo hemos visto eso. Pero bueno, acá tenemos el testículo y tenemos las vías espermáticas, órganos que también forman parte de este sistema reproductor, no solo el testículo, sino las otras vías que son órganos, pero donde tienen otras funciones, además de conducir a los espermatozoides, son producir la maduración, no solo conducir, sino contribuir a la maduración de los espermatozoides y a la movilidad, que son, por ejemplo, el epidídimo. También tenemos el conducto deferente, que aquí solamente se conducen, esta estructura como conductora, que la estoy señalando, y luego tenemos lo que es las vías, el conducto eyaculador, que también es vía espermática, la uretra membranosa, la uretra prostática, la uretra membranosa y la uretra peniana. Esas son las vías conductoras. Pero también tenemos glándulas anexas al sistema reproductor masculino, por ejemplo, la próstata, que es esta que está acá señalando, que lo estoy señalando, las vesículas seminales, que lo estoy señalando, y las glándulas
uretrales o de Cooper. Esas son las glándulas anexas. Es decir, que tenemos como principal órgano testículo, bueno, y luego también tenemos que es el órgano donde se producen los espermatozoides y la síntesis de estas hormonas esteroidogénicas. Pero también tenemos el epidídimo, que también es un órgano muy importante porque allí se produce la maduración y parte de la comienzo de la movilidad de los espermatozoides, y después además de conducirlos, y después vías espermáticas como entonces el conducto deferente, el conducto eyaculador, la uretra prostática, la uretra membranosa, la uretra peniana. Y finalmente, uno de los órganos importantes es el pene, que es donde se produce, digamos, donde finaliza y donde puede producirse la expulsión de estos espermatozoides a través de del semen. A través de la expulsión del semen se produce la expulsión de los espermatozoides. Bueno, y las glándulas que dijimos recién anexas que contribuyen a la formación del semen, y ya vamos a ver qué contribuye cada una de ellas. Empezando por el testículo se aloja como en una bolsa que se denomina escroto, que es esta que está aquí. Está, digamos, como fuera de la cavidad abdominal porque necesita tener menor temperatura para producir los espermatozoides. Aquí tenemos el escroto, un dibujo de todas las túnicas que tiene el escroto. Ya vamos a ver que una de las túnicas que lo conforman, digamos, son distintas fascias, que son como tejidos conectivos, hasta de adentro hacia afuera hasta llegar a la piel. Pero el testículo en sí, que está acá, está rodeado de una túnica fibrosa que se denomina túnica albuginea, por fuera de la túnica albuginea, que es una túnica de tejido conectivo bien fibroso, que esta túnica albuginea, que le estoy señalando aquí, que es la de color como violeta, envía tabiques hacia el interior y divide el testículo en lobulillos. ¿Cuántos lobulillos? Y como muchos lobulillos, como 200 lobulillos, y de aquí cada lobulillo tiene entre 3 y 4 túbulos seminíferos, que son estos que están aquí. ¿Sí? Por fuera de la túnica albuginea, por fuera de esta túnica que aquí está en color violeta clarito, tenemos otra túnica que proviene del peritoneo. Cuando descienden los testículos, ya van a ver que los testículos se forman en la cavidad, digamos, son retroperitoneales y se forman primero en la parte abdominal. Cuando bajan, que eso se produce en la semana 26, arrastran parte del peritoneo. Entonces, cuando se arrastra parte de lo que es el peritoneo, eso se convierte en lo que se denomina túnica vaginal, teniendo dos capas. Una visceral, que está pegada a la túnica albuginea, y una parietal, que está, digamos, como por fuera, ¿sí? Con un espacio entre medio. Esa túnica vaginal está pegada después y se continúa con el escroto. Estamos volviendo al testículo. Entonces, dentro de cada lobulillo tenemos estas estructuras que son como pequeñas mangueritas, entre 3 y 4, y allí estas mangueritas, que son los túbulos seminíferos, tienen en un corte transversal, ya vamos a ver que están conformadas por un epitelio estratificado heterogéneo. A partir de la pubertad tiene, digamos, es un epitelio con muchos estratos,
Ya vamos a ver cómo está conformado cada estrato. Y entre medio de esos túbulos seminíferos vamos a encontrar células, un estroma que está conformado, un estroma y además células de Leydig. Esas células de Leydig, entre medio de estos seminíferos, son las que secretan testosterona. Pero ya vamos a ver bien. Los túbulos seminíferos, los que tienen un trayecto contorneado y que ya dijimos que está conformado por un epitelio heterogéneo con un montón de tipos celulares que ahora vamos a ver, luego se continúan con un trayecto recto. Y en ese trayecto recto, que acá lo vemos, se transforman en túbulos rectos. Esos túbulos rectos tienen un epitelio distinto al de los túbulos seminíferos, siendo ese epitelio un epitelio cúbico simple, conformado solo por un tipo celular que son las células de Sertoli, que también están en los túbulos seminíferos y ahora la vamos a ver. Esos túbulos de trayecto recto, que se llaman túbulos rectos, que los vemos aquí, luego se anastomosan en la parte del, digamos, posterior del testículo, transformándose en lo que se denomina red o red de Haller. O sea, ellos mismos se contornean y hacen como una maraña para, digamos, continuar con esta red. Esta maraña también tiene un epitelio. Unos son cúbicos y otros en la parte final de esa red empiezan a convertirse en pseudoestratificados. Para pasar, digamos, esta red de Haller se continúa con estos conductos que se denominan conductillos eferentes, y que esto, a partir de los conductillos eferentes, que algunos tienen un trayecto más recto y otros más tortuosos, estos conductillos ya empiezan, digamos, el epitelio cambia completamente y pasa a ser pseudoestratificado. Ya en los conductillos eferentes, el epitelio pasa a ser pseudoestratificado y estos conductillos eferentes forman parte de la cabeza y parte del cuerpo del epididimo, ¿sí? Los conductillos eferentes, como se ve acá. El epididimo es todo este órgano que tiene como forma de C, que abraza a la parte posterior del testículo y está constituido por un solo conducto, sobre todo en la parte del cuerpo y de la cola del epididimo, un solo conducto que se anastomosa completamente entre sí, se tuerce, se enrolla sobre sí mismo, dando la apariencia como si fueran varios conductos, pero es uno solo. El del epididimo también tiene epitelio estratificado, vamos a ver, para seguir la parte conductora con el conducto deferente, y ahora vamos a continuar con toda la parte de las vías espermáticas, ¿sí? Pero lo que les quede más claro y lo que quiero hacer hincapié ahora es en el testículo mismo, formado por todas estas estructuras que ahora las vamos a ver en un corte y cuál es la conformación histológica de cada una de esas partes. Acá en esta figura que está a mano izquierda, lo vemos mejor, vemos la túnica albuginea, bien fibrosa, que forma la propia pared del testículo, con sus tabiques que envía hacia el interior, dividiéndole en estos lobulillos. En su interior tenemos los túbulos seminíferos y luego se continúa con estas que son de trayecto recto, los túbulos rectos, y la red de Haller, que forma parte del mediastino testicular, donde se enrolla sobre sí mismo estos conductos y además están rodeados de muchísimo tejido conectivo y vasos sanguíneos. Hasta aquí es el testículo en sí. ¿Sí? Acá lo vemos. Fíjense, por acá afuera tenemos la túnica vaginal, que tiene las dos capas, que es como una serosa,
donde tiene la capa visceral que se continúa con la túnica albuginea y la parietal, y acá este espacio que se ve acá, perfecto, como lo vemos en el preparado, en este corte histológico, donde tenemos el testículo, la cabeza de la túnica albuginea, la primera, que es bien fibrosa, que está pegada y se continúa con la capa visceral de la túnica vaginal, un espacio, y la capa parietal de la túnica vaginal, que tiene la misma conformación que el peritoneo. Aquí vemos también en este corte el otro órgano que es el epidídimo, la cabeza del epidídimo, que dijimos que está conformada por las vías que se continúan con la red de Haller, que son los conductillos eferentes que se anastomosaron acá en la cabeza del epidídimo y en parte del cuerpo de este epidídimo, y la parte final la parte, digamos, medial del cuerpo del epidídimo, que está constituido por un solo conducto, todos igual desde aquí hasta incluido el conducto deferente, desde los conductillos eferentes, incluido el conducto deferente, el conducto eyaculador, tienen un epitelio pseudoestratificado, todos, a partir entonces de los conductillos eferentes, incluidos ellos, y que ellos mismos forman la cabeza, parte de la cabeza del epidídimo y parte del cuerpo. Ellos tienen un epitelio pseudoestratificado, al igual que el mismo conducto del epidídimo que se anastomosa y que forma la parte posterior del cuerpo, que ahí es donde se hallan la mayor proporción de espermatozoides. Aquí, el conducto deferente y después el conducto eyaculador también tiene epitelio pseudoestratificado. Bueno, ahora vamos a ver cómo está constituido si yo hago un corte de estos túbulos seminíferos, cómo están conformados sus paredes. Bueno, acá tenemos un corte de túbulo seminífero. El túbulo seminífero, como tiene un epitelio estratificado heterogéneo en su constitución histológica, ese epitelio se apoya y tiene su membrana basal. Afuera de la membrana basal tiene células mioepiteliales. ¿Ven? Que acá se ven. Estos núcleos bien achatados que están por fuera de la membrana basal pertenecen a una capa de células epiteliales que son importantes para empezar digamos, al transporte son importantes para el transporte de los espermatozoides. Desde la base de este epitelio hacia el interior vamos a encontrar distintas células. Las células que forman, digamos, que van a dar origen a los espermatozoides son las espermatogonias, que tenemos espermatogonias que hay de dos tipos, pero nosotros no podemos distinguir en los preparados las espermatogonias oscuras de las claras. Las oscuras son las que, digamos, ambas son importantes, pero, digamos, unas son de reserva y otras se van a diferenciar en espermatocitos tipo 1 o espermatocito tipo primario. Después tenemos las células de Sertoli, que, bueno, acá en este preparado no se ven bien, pero son células muy importantes porque son las que forman. Son células que tienen forma son bien cilíndricas o forma de botellón, con muchas prolongaciones en la parte superior. Acá están, digamos, señaladas como SC, estas células de Sertoli. Estos son los núcleos. Se van a dar cuenta, ustedes van a tener que diferenciar en el preparado entre una espermatogonia, porque el núcleo de la espermatogonia es pequeño, la cromatina está muy condensada, está
muy pegado a la membrana basal, como se ve acá. Estos núcleos bien redondos y con la cromatina bien condensada están representados aquí las espermatogonias. Y las células de Sertoli, en cambio, el núcleo, como ven, es como más alargado y no es tan pignótico, es decir, la cromatina tiene una gran proporción de eucromatina, por lo tanto es bastante transparente, porque las células de Sertoli sintetizan muchísimas proteínas, como la proteína fijadora de andrógeno, la hormona proteica anti-mülleriana, para inhibir el desarrollo del conducto paramesonófico de Müller, la inhibina para inhibir la secreción de la hormona folículo estimulante. Entonces, como tiene esta gran función secretora proteica, él tiene el núcleo es mucho más transparente porque la cromatina está muy desenrollada como eucromatina. También van a encontrar varios nucleolos por esa función ampliamente desarrollada de síntesis. Estos que son como palitos oscuros son los núcleos de espermatozoides de unas espermátides, perdón, no sino de espermátides maduras, pero bueno, lo vamos a ver con mayor detalle en otros preparados. Hay otras células que van a encontrar acá, entonces, que son los espermatocitos tipo 1 o espermatocito primario, donde tiene el núcleo, ocupa todo prácticamente no tiene citoplasma, es muy grande. Los núcleos más grandes pertenecen a los espermatocitos tipo 1, porque allí todavía no ha comenzado, es donde comienza la espermatogénesis. Digamos, si bien la espermatogénesis es donde comienza la meiosis, el que sufre la meiosis es el espermatozoide tipo 1, no la espermatogonia. Ojo, de espermatogonia a espermatocito tipo 1 no hay, o sea, hay una diferenciación celular, no hay un comienzo de meiosis. Es más, las espermatogonias sufren muchas mitosis y se diferencian en espermatocito tipo 1, y ellos son los que van a sufrir la meiosis 1. Ahora lo vamos a volver a ver, pero lo que quiero que les quede claro que en un corte de túbulo seminífero, que van a encontrar muchos tipos celulares y van a tener que diferenciar cada uno de ellos, van a encontrar las espermatogonias, que son las células que están más pegadas a la base, a la membrana basal, y tienen el núcleo bien pignótico, bien oscuro, y el núcleo es pequeño, redondo y pequeño, como se ve acá. Las células de Sertoli, que están al lado, contiguas a estas espermatogonias, que tienen el núcleo alargado, con un, digamos, basófilo, pero un núcleo como transparente por la alta proporción de eucromatina. Como se ven acá, estas son las células de Sertoli, la que dice SC. Y luego de las espermatogonias, las células, digamos, que se continúa en su fase, de espermatocítica, es el espermatocito tipo 1, que es una célula grande que se forma por diferenciación celular de espermatogonias. Bueno, ahora después vamos a ver que ella sufre la primera meiosis, que es una meiosis reduccional, o sea, el espermatocito tipo 1, y que da origen al espermatocito tipo 2, que es una célula inmadura. El espermatocito tipo 2 sufre la meiosis 2 ecuacional, dando origen a la espermátide, a la espermátide tipo 2, que ya es y que ella tiene que madurar y por espermiogénesis dar origen a los espermatozoides. Lo vamos a volver a ver a esto nuevamente. Acá tenemos
También, a mayor aumento, esta pared de testículos, donde tenemos la túnica albugínea, acá no se ve la túnica vaginal que se continúa para afuera, los tabiques y los túbulos seminíferos a menor aumento, ¿sí? Acá tenemos un túbulo seminífero, otro túbulo seminífero en un lobulillo, y en el intersticio, es decir, entre medio de estos túbulos, que vamos a encontrar células de Leydig, además de tejido conectivo, vasos sanguíneos y vasos sanguíneos. Vamos a encontrar células de Leydig que son bien basófilas, como estas poliédricas, y bien basófilas, como se ven acá, acá y acá. Y en este túbulo, en este corte, van a ver la membrana basal, las células mioepiteliales hacia afuera, que son estas que se ven acá, bien rosadas, y el núcleo alargado, como lo vemos acá, y van a tener que distinguir las espermatogonias, que son estas que se ven bien oscuras, pegadas a la membrana basal, las células de Sertoli, que este núcleo pertenece a las células de Sertoli porque es bien transparente, digamos, su nucleoplasma debido a la eucromatina que tiene también ahí adentro, y nucleolo. Y lo que vemos que están sufriendo la primera meiosis, como esto, donde se ven los cromosomas, son los espermatocitos tipo 1. Acá se ve un espermatocito tipo 1, acá también, ya vamos a ver mayor aumento, y luego se formarían las espermátides, que tenemos espermátides inmaduras, espermátides maduras, y en el centro de cada uno de estos túbulos tendríamos que ver espermatozoides. No todos los túbulos maduran al mismo tiempo, entonces en algunos vamos a ver algunas células, digamos, más destacadas de esta serie espermatocítica, y en otros no vamos a ver bien destacadas algunas de estas células, y vamos a ver, por ejemplo, muchos espermatozoides en el centro que no se ven. Por ejemplo, en estos túbulos que vemos aquí, esto a menor aumento, y aquí a mayor aumento, vemos, por ejemplo, de la serie espermatocítica, desde afuera hacia el interior, vemos, por ejemplo, muchos espermatocitos tipo 1, que son estas células grandes que están sufriendo la meiosis 1, para dar espermatocitos tipo 2, y esos espermatocitos tipo 2 dar espermátides inmaduras, que después por espermiogénesis se transforman en espermátides maduras. Y acá vemos las colas de las cabezas, y colas de estos espermatozoides. Las cabezas son estos palitos bien oscuros, y las colas, acá, como se ven, bien acidófilas, muy delgadas. Entonces, ustedes, para observar toda la serie espermatocítica, tienen que observar distintos túbulos seminíferos, porque, como dije adelante, no todos maduran al mismo tiempo. No en todos se produce la espermatogénesis total. Dura aproximadamente de 70 a 74 días. Entonces, en algunos túbulos, desde que la espermatogonia se empieza a dividir por mitosis y nos da y se diferencia en el espermatocito tipo 1, luego ese espermatocito tipo 1 sufre la meiosis 1, se transforma en espermatocito tipo 2, ese espermatocito tipo 2 sufre la meiosis 2 y da una espermátide inmadura, y después por espermiogénesis da un espermátide, un espermatozoide. Toda esa diferenciación y todas esas etapas que transcurren desde espermatogonia hasta espermatozoide, más o menos demora 74 días. Entonces, cada túbulo tiene su, digamos, momento de maduración, aparte.
Cualquier cosa me interrumpen. Acá tenemos un testículo, otro testículo donde podemos ver perfectamente la túnica albuginea. Ustedes van a tener que saber reconocer el preparado de la túnica albuginea. Los túbulos seminíferos, como ven en los tabiques de tejido conectivo que ingresan por esa túnica albuginea, que es la que está, digamos, formando parte del testículo, esos tabiques ingresan vasos sanguíneos y también linfáticos, por supuesto, y nervios. Acá tenemos los túbulos. Como ven, fíjense, hay unos túbulos que tienen, como menos, están más abiertos, son más grandes, tienen mayor proporción de un tipo celular. Por ejemplo, este es diferente a este otro. Acá podemos ver colas de espermatozoides, muchos estratos celulares formando parte de este epitelio. En cambio, en este no. Y algo que tienen que saber es que, que este corte de testículo es de un joven o un adulto. El niño, cuando todavía no ha llegado a la pubertad, los túbulos seminíferos no tienen luz, son cerrados, y vamos a ver que ahí los únicos tipos celulares que va a tener van a ser dos: espermatogonias y células de Sertoli. Nada más. En los niños, ahora vamos a ver una foto. Acá tenemos un niño de 8 años, por ejemplo, que es prepuber. Los túbulos son cerrados, son muy diferentes a los testículos, a los túbulos seminíferos de un joven, donde ya empezó la pubertad, o de un adulto, por supuesto, donde los túbulos tienen luz y aparte tienen toda la progenie espermatocítica. Aquí tenemos estos túbulos que solo vamos a encontrar espermatogonias, que son las bien oscuras, muchas espermatogonias, y células de Sertoli, que son las más claras y más alargadas, los núcleos. Y, por supuesto, el intersticio, que también está aquí alrededor, conformado por ese tejido parénquima más células de Leydig. La pared del túbulo seminífero se puede diagramar de esta forma. Acá tenemos, como ya les había adelantado, la lámina basal, que es o membrana basal, que es esta línea rosa, las células mioides peritubulares hacia afuera del túbulo seminífero. ¿Y qué vemos acá? Las células de Sertoli, que tienen estos núcleos. Acá tenemos otras células de Sertoli, que forman parte de la pared del túbulo seminífero, y las espermatogonias. Estas células, las células de Sertoli, están unidas entre sí, ven su citoplasma, por muchas uniones tipo nexus, ocludens y desmosomas. Estas células, sobre todo uniones ocluyentes y desmosomas, porque esas uniones, como se ven acá, que forman como una cremallera muy fuerte, forman lo que es la barrera hematotesticular. Esa barrera hematotesticular, además de formar la barrera hematotesticular, que ya vamos a ver por qué tenemos barrera hematotesticular, y además producen dos tipos de compartimento, este cierre con todos los tipos de uniones, que son un compartimiento basal, que está donde se van a ubicar qué células en este compartimento basal: las células espermatogonias, las claras y las oscuras, que ya dijimos que no se pueden diferenciar, y los espermatocitos tipo 1. Esas dos células espermatogonias y los espermatocitos tipo 1 se van a ubicar en el compartimento basal, por aquí, ¿sí?
Y luego, luego de ese compartimento basal, tenemos el compartimento abluminal, donde vamos a encontrar algunos espermatocitos tipo 1, pero ya los que empiezan a sufrir la meiosis 1, los espermatocitos tipo 2, las espermatides inmaduras, como estas, y las espermatides maduras, y los espermatozoides. La barrera hematotesticular conformada por las uniones celulares entre las células de Sertoli necesitan este tipo de barrera para impedir que células del sistema inmune que están aquí abajo, digamos, viajando por los vasos sanguíneos, ingresen al compartimento abluminal y destruyan a las células que se están formando nuevas por la espermatogénesis, porque ustedes recuerden que estas células, tanto las células, los espermatocitos de tipo 1 en adelante, se empiezan a formar debido a partir de la juventud, y eso se produce por un aumento de hormonas en la hipófisis. Solo tenemos en los niños dos tipos de células, las espermatogonias y las células de Sertoli. El resto de las células empiezan a formarse a partir de la pubertad, cuando las hormonas folículo estimulante y luteinizante que la secreta la hipófisis empiezan a secretarse en altas proporciones. Esas altas unidades de hormonas a partir de la hipófisis hace que esas hormonas sean receptadas a la folícula estimulante. Ya vamos a ver cómo es el ciclo para que comience la espermatogénesis. Es receptada por la célula de Sertoli, que esta célula tiene receptores para la folícula estimulante, y ella empieza a secretar una hormona que concentra a la testosterona, y además eso hace que la testosterona, que es secretada por las células de Leydig aquí abajo, sea captada por las células de Sertoli y empiece ese estímulo a diferenciar las espermatogonias, empiezan a diferenciarse en espermatozoides tipo 1, y estos espermatozoides tipo 1 comienzan la meiosis, la primera meiosis, es decir, empieza la maduración y la espermatogénesis a partir de una alta concentración hormonal que se da en la hipófisis a partir de la folícula estimulante, y esa folícula estimulante es la que tiene receptores para la folícula estimulante, es la célula de Sertoli. Entonces, cuando hay altas unidades, esta célula de Sertoli va a captar esa folícula estimulante, va a empezar a secretar una hormona que concentra la testosterona, que la recibe de las células de Leydig que están acá afuera, y esa concentración de testosterona, ¿a dónde va? A las espermatogonias, que van a, digamos, diferenciarse en espermatozoide tipo 1, y acá empieza la meiosis 1 en el espermatozoide primario. Luego se convierte en espermatozoide tipo 2, después, digamos, de sufrir la meiosis 1, y ahora vamos a ver cómo sigue la espermatogénesis. Entonces, las células de Sertoli, viendo aquí, no solo conforman la barrera hematotesticular por la amplia proporción de uniones entre ellas, sobre todo uniones ocludens y desmosomas, aparte de nexus, sino que también estas células son productoras de las hormonas fijadoras de andrógenos, la hormona antimülleriana, que inhibe el desarrollo de los túbulos
paramesonóficos de Müller, y cuando la folícula estimulante está en alta concentración, inhibe a la producción de folículo estimulante por la hipófisis. Y además produce factores de crecimiento, por eso los espermatozoides se quedan fijados, no solo por la concentración de la testosterona, que es la que, digamos, hace desarrollar y producir la espermatogénesis, sino que también nutre a los espermatozoides, mantiene un ambiente favorable para que estos se desarrollen, y además también hace como de fagocita todos los detritos celulares que han sido producidos por la diferenciación celular de las espermátides, cuando se transforman de espermátides inmadura a madura y a espermatozoides, finalmente. Acá tenemos nuevamente un túbulo seminífero donde vemos lo más destacado son las espermatogonias, que se ven acá con un núcleo más pequeño, como ya les dije, bien redondo, pegado a la membrana basal. Las células de Sertoli con un núcleo más transparente que las como aquí, por la eucromatina desplegada, mucho más transparente y más grande que las espermatogonias. Los espermatocitos tipo 1 que se ven acá muy bien, debido a que acá se ven los cromosomas. Estas células ya vamos a ver que tienen 2N número de cromosomas y 4D número digamos, de ADN. Estas espermatocitos tipo 1 son 2N y 4D, 2N número de cromosomas y 4D número de ADN. O sea, tiene duplicada la cantidad de ADN, no duplicada la cantidad de cromosomas respecto a una célula somática normal, pero sí duplicada la cantidad de ADN. Entonces, estas son, ya vamos a ver, las que están sufriendo en este momento la meiosis 1, que es reduccional, para transformarse en espermatocitos tipo 2, que son estas que se ven acá, que pueden ser estas de núcleo redondo. Estas espermatocitos tipo 2, ¿qué número de cromosomas van a tener? Los espermatocitos tipo 2 van a tener un N número de cromosomas. Acá se va a reducir la cantidad de cromosomas en este, y se va a reducir la cantidad de ADN también. O sea, los espermatocitos tipo 2 van a tener un N número de cromosomas y 2D número de ADN. Y sufren la segunda meiosis para espermátides, que pueden ser estas que te van acá, inmaduras, y estas espermátides sí ya van a tener un N también número de cromosomas, al igual que la espermatozoide tipo 2, pero uno D número de ADN. O sea que la espermátide, estas que se ven así como palitos gruesos, su núcleo, y el citoplasma todavía lo tiene como rodeando a esa cabeza más pequeña, ya tiene el número de cromosomas y el número de ADN el mismo que debe tener el espermatozoide ya maduro. La cantidad de cromosomas, entonces, la cantidad de ADN ya va a ser una célula haploide, los espermátides. Tanto la temprana como la tardía ya tienen, digamos, la mitad de número de ADN que una célula somática, y de cromosomas también. Lo vamos a volver a repasar a eso. Acá se ve también muy bien las espermatogonias, que son estas que se ven acá muy bien, el núcleo bien pequeño, oscuro. Acá se ven perfectas los espermatozoides tipo 1 con sus cromosomas ya desplegados, ya prácticamente ocupa toda la célula porque la membrana nuclear se ha desarmado.
Acá tenemos espermátides inmaduras, bien redondas. Pueden ser espermatocitos, para mí, espermatocitos tipo 2, estos redonditos que se ven acá. Y acá sí, cuando tienen el núcleo así bien alargado, oscuro, pignótico, estos son ya espermátides, es decir, ya tienen, cada espermátide tiene la mitad de número de cromosomas y la mitad de cantidad de ADN que una célula somática. Acá tenemos como, digamos, para terminar de fijar el conocimiento respecto a los dos compartimientos que la célula de Sertoli realiza, o la función de la célula de Sertoli de determinar dos tipos de compartimentos por la cantidad de uniones que hay entre sus células, que es aquí a este nivel. Acá tenemos una línea que traza el compartimento basal, donde vamos a tener las espermatogonias y las células de Sertoli y algún espermatocito que todavía no, digamos, todavía no sufrió, algún espermatocito que todavía no maduró, está madurando, pero cuando ya pasa a espermatocito tipo 1 y que empieza a sufrir la meiosis 1, como aquí, ya tenemos, ya pasa del compartimento abluminal al compartimento, del compartimento basal al compartimento abluminal. O sea, los que más están en el compartimento basal van a ser las espermatogonias, tanto claras o oscuras, como las células de Sertoli. Las células de Sertoli la podemos observar en ambos compartimentos. El núcleo mayormente en el compartimento basal y todos sus citoplasmas en el compartimento abluminal. Bueno, acá nuevamente este es el núcleo de una célula de Sertoli. Fíjense, este es el nucleolo, como abunda la eucromatina, prácticamente todo eucromatina. No hay heterocromatina pegada a la membrana nuclear y un nucleolo bien prominente. Acá un dibujo de dónde se producen las uniones, el complejo de unión donde abundan las uniones tipo ocludens y desmosomas a este nivel. Bueno, también por supuesto como es una célula que tiene amplia síntesis de proteínas, tiene un RER muy abundante, un Golgi muy abundante, muchísimas mitocondrias porque requiere eso mucha energía. Y bueno, esto es lo que forma la barrera hematotesticular y el compartimento basal. En el intersticio, dijimos, acá tenemos, acá a mano izquierda, tenemos tres túbulos seminíferos, y el intersticio que se ve perfectamente, donde tenemos todas estas células poliédricas muy basófilas, que son las células de Leydig. Acá, a mayor aumento, las células de Leydig son muy basófilas porque tienen muy desarrollado el retículo endoplasmático liso, además tienen muchísimas mitocondrias debido a que producen testosterona, y esa testosterona empieza a producirse en amplia proporción, o se empieza a producir cuando la hipófisis empieza a secretar altas proporciones de luteinizante. La luteinizante, o sea, las células estas de Leydig tienen receptores para la luteinizante y cuando receptan esta hormona empiezan a secretar testosterona. La testosterona es concentrada y captada por las células de Sertoli a través de la proteína fijadora de andrógenos, y esa testosterona es la que produce el desarrollo de las gónadas en testículos. Ya vamos a ver, no solo eso, sino que
para que, vamos a ver que para que una gónada que en los estadios más tempranos, que hay un estadio que se denomina indiferenciado, se diferencie en testículo, primero, no solo, la testosterona se produce debido a que se desarrolla en un órgano masculino debido al cromosoma Y. El brazo corto del cromosoma Y, en ese cromosoma corto se expresa el gen SRY, produce la expresión de esa proteína a través del brazo corto del cromosoma Y. Esa proteína SRY es la que se tiene que expresar para que se desencadene toda la cascada de diferenciación en gónada masculina. Por eso, digamos, el cromosoma Y es el determinante genético. A través de ese gen, SRY, y la expresión de esos genes, de ese gen es que se produce la gónada indiferenciada, se diferencia, dijimos, en testículo, y se empiezan a formar los túbulos seminíferos, las espermatogonias que vienen, digamos, ya vamos a ver ahora en lo que es el desarrollo embriológico, van a ubicarse allí en la zona donde se van a formar las gónadas, pero la expresión de estos genes van a hacer que estas células del intersticio empiecen a diferenciarse en células de Leydig y que en estas células que están acá y secreten testosterona, y esa testosterona es lo que va a hacer crecer a los testículos, al epidídimo, a los conductos deferentes y al resto de todo el sistema genital femenino, y que se diferencie como crecer y desarrollarse. Además de producir todos los caracteres sexuales masculinos. La voz, la distribución del vello, el desarrollo muscular, no solo la testosterona, sino también, como ya les adelanté, la dihidropiandrosterona secretada por la corteza suprarrenal. Ahí vemos todo las vías endocrinas desde la síntesis de las hormonas en el hipotálamo, en la hipófisis, y cómo afecta al testículo. Entonces, en el hipotálamo se deben secretar estas hormonas liberadoras que producen una liberación y secreción, estimula a las células de la hipófisis, estos factores liberadores del hipotálamo que viajan, o sea, son sintetizadas por neuronas diferenciadas que tienen neurosecreciones. Estos factores liberadores, tanto liberadores como estimuladores, pero en este caso estimuladores, van a estimular a las células de la hipófisis, van a ir por el sistema porta, ¿se acuerdan? Porta hipofisiario, van a llegar acá al tallo pituitario y de ahí por vía sanguínea, a través de las venas portas, van a ir a la adenohipófisis, y de la adenohipófisis acá van a secretarse la folícula estimulante. Esta folícula estimulante va a ir por esta vía, la flecha que está más adentro, ¿a dónde? A las células de Sertoli. Recuerden que por ejemplo, un niño, esto es entre los 12 y 13 años, antes de esa edad, el niño tiene, como ya vimos, los túbulos seminíferos con dos tipos de células, la espermatogonia y las células de Sertoli, nada más. Son bien cerrados esos túbulos. Pero cuando empieza a producirse alta proporción de folícula estimulante, esta folícula estimulante, ¿a quién va? A los receptores de la
de Sertoli. Estas células de Sertoli empiezan a secretar, estamos hablando de la folícula estimulante primero, empiezan a secretar la hormona fijadora de andrógenos. ¿Y quién va a secretar los andrógenos? Las células de Leydig, que están acá. Esas células de Leydig, ¿quién estimula la secreción? La adenohipófisis. La adenohipófisis, digamos, hace que va por vía sanguínea, esto captada, esta LH o luteinizante por las células de Leydig. Las células de Leydig empiezan a secretar testosterona. Esa testosterona por vía sanguínea es captada por la proteína fijadora de andrógenos y empieza la estimulación de la espermatogénesis aquí. Entonces, las espermatogonias empiezan a transformarse, se empiezan a dividir por mitosis, se transforman en espermatocitos tipo 1, se diferencian y transforman en espermatocitos tipo 1, y ese espermatocito tipo 1 es el que sufre la meiosis 1 para dar espermatocitos tipo 2. Ahora lo vamos a ver de nuevo. ¿Qué pasa? ¿Es permanente? No, en algún momento las células de Sertoli, cuando es muy alta ya la proporción, digamos, cuando ya es muy alta la proporción de folículo estimulante, y ya se ha comenzado este ciclo de producción de espermatozoides y hay suficiente producción de testosterona y producción de espermatozoides, la misma célula de Sertoli secreta inhibina, que va a inhibir, acá están, va a inhibir al hipotálamo para que deje de producir factores liberadores. ¿Sí? Y para que se inhiba la producción tanto de folículo estimulante como de luteinizante. Acá estamos la inhibina y la inhibina. Entonces, la generación de espermatozoides completo tiene 3 etapas. Una fase que se denomina espermatogónica, donde tenemos la formación y la diferenciación de espermatogonias claras y oscuras. Las claras van a dar van a ser las que se van a dividir mucho por mitosis y diferenciarse en espermatocitos primarios, porque las oscuras quedan como reserva. Y estos espermatocitos, a partir de espermatocitos primarios o tipo 1 hasta espermátide inmadura, esta fase se denomina espermatocítica. Entonces, desde espermatocitos primarios o espermatocitos tipo 1 a espermátide inmadura, donde se producen las dos meiosis 1 y meiosis 2, esta fase se denomina espermatocítica. Y la última fase, que a partir de las espermátides inmaduras hay una transformación celular en espermatozoides, esta etapa se denomina espermiogénesis. O sea que tenemos 3 etapas bien marcadas. Y bueno, aquí en este diagrama, para que lo tengan bien en cuenta, que se los dije así como sin un diagrama y al aire, para que les quede fijado la cantidad de cromosomas y la cantidad de ADN que, digamos, se va reduciendo y produciendo en cada etapa y en cada célula de toda esta vía de formación de espermatozoides. Tenemos desde la espermatogonia al espermatocito tipo 1, aquí hay división mitótica, no hay, digamos, una meiosis. Este sería aquí está representado el espermatocito tipo 1 en este dibujo.
¿Qué cantidad de cromosomas y de ADN tiene el espermatozoide tipo 1? Si ustedes se fijan, tenemos 2 cromosomas. Se ven acá 2 cromosomas heterogéneos, porque ya estos dos cromosomas, para diferenciarlos lo han dibujado distintos. Cada uno de estos cromosomas tiene dos cromátides, 1 y 2. O sea que tiene 2n número de cromosomas, 2n número de cromosomas, pero 4c, o sea, tiene el doble de cantidad o 4d número de ADN. O sea, acá tiene duplicado el ADN, pero el número de cromosomas sigue siendo como una célula somática. 2N y 4D o 4C número de ADN. ¿Está claro? Tiene 2 cromosomas, pero tiene duplicado su ADN, y ese ADN que lo tiene duplicado lo tiene en forma de 4 cromátides. ¿Sí? Que está acá. Esta es una cromátide, esta es otra cromátide, esta otra y esta otra. Como es esta célula, el espermatozoide tipo 1 o espermatozoide primario, es el que sufre la primera meiosis, y esa meiosis ya empezó porque se duplicó el ADN aquí. Aquí tenemos la reduccional, la etapa donde este espermatozoide tipo 1, cuando termina la meiosis 1, ¿a qué da origen? A 2 células que van a tener un solo cromosoma cada uno. Ven, una cromosoma tiene esta célula, que es un espermatozoide tipo 2. Cada una de ellas tiene un cromosoma, o sea que ya va a pasar de 2N a 1N, ¿ven? 1N, y 2D o 2C número de cromosomas. Así, o sea, tiene de ADN, perdón, un cromosoma y 2D número de ADN. O sea, el número de ADN es igual a una célula somática, pero el número de cromosomas no. Tiene un cromosoma cada uno, un N número de cromosomas, perdón, y 2 cromátides cada cromosoma. Ahora bien, esta se tiene que volver a... ¿qué tiene que pasar? Tiene que separarse este cromosoma como está formado por 2 cromátides. Cada una de estas cromátides ahora va a pasar a ser un cromosoma. Cuando se separe, se va a llamar, en lugar de cromátide, se va a llamar cromosoma. Entonces, esta célula se va a dividir en 2 células, y cada una de esas células va a tener, como no se va a duplicar la cantidad de ADN, va a tener un solo cromosoma, va a tener el mismo número de cromosoma que el espermatocito tipo 2, pero la cantidad de ADN va a ser la mitad de esta célula. O sea que la cantidad de ADN se fue reduciendo de 4D a 2D a 1D, o de 4C a 2C a 1C. Acá lo que quiero que les quede claro es que acá este cromosoma tiene, como ven, 2 cromátides, y tiene 2D número de ADN. Aquí, estas cromátides, estas 2, se separaron, cada una se fue a una célula, y en lugar de llamarse cromátide, ahora se llama cromosoma. Eso es para que les quede claro. Pasa a ser de cromátide, pasa a ser un cromosoma en cada una de estas células. Estas van a ser las espermatides inmaduras, que aquí ya se acabó, digamos, la división meiótica, y empieza una transformación celular de espermátide a espermatozoide. A ver, los que están por acá.
¿Entendieron? ¿Quién sufre la meiosis y cómo es la cantidad de cromosomas y ADN que tienen esas células? Eso le tiene que quedar re claro. ¿Está claro? Sí, profe, se entendió bastante bien. Sí, profe. ¿Se entiende? Porque a veces uno habla de cromátido y de cromosoma, empieza a marearse, pero lo que tiene que quedar claro que en una célula se denominan cromátides, y después cuando esa cromátide va a parar a una célula, en lugar de cromátide cambia el nombre y se llama cromosoma. Volvemos a la célula. Volvemos acá. Bueno. Para que haya pasado este es un dibujo donde está la ubicación espacial y temporal de las etapas de la espermatogénesis, donde, ojo, esto es en la etapa preembrionaria cuando ese bebé que va a ser varón está en la panza de la madre, formándose recién. Las células germinativas del saco vitelino van a parar a la cresta urogenital. Y se forman los genitales y esa espermatogonia queda latente durante hasta los 10, 14 años. ¿Ven? Esta latencia. O sea, aquí ya se formó, el testículo está formado. El niño que nace de la panza de la madre nació, pasaron los 9 meses y nació, y ese testículo que va a tener la espermatogonia igual latente, y a partir de los 10, 14 años, cuando los factores liberadores del hipotálamo van a la hipófisis y empieza la secreción hormonal, ahí en esta espermatogonia, estas se empiezan a dividir por mitosis, se diferencian en claras y oscuras, y las claras van a diferenciar en espermatozoide tipo 1, y este es el que va a empezar a sufrir la meiosis 1 para dar el espermatozoide tipo 2, que este va a sufrir la meiosis 2 y me va a dar espermátide, y después se va a formar un espermatozoide. Desde aquí para aquí, ¿cuántos días pasan? Entre 70 y 75 días. Desde la espermatogonia durante cuando empieza la espermatogénesis. Bueno, la espermiogénesis, es decir, la transformación de un espermátide a un espermatozoide, como vemos acá, es una transformación celular que requiere varios cambios. El espermatozoide maduro, ¿qué características tiene? Tiene una cabeza, como se ve acá, un cuello, cabeza, cuello, que es una pieza muy pequeña el cuello, no todo esto, porque esta es una parte de la cola. El cuello es bien flaquito, bien cortito, y todo lo demás cola. Aquí en este dibujo tenemos la cabeza, está compuesta entonces por el núcleo, el núcleo es pequeño, alargado, muy pignótico, la cromatina está muy condensada, y tiene una vesícula crosómica que rodea el núcleo. El núcleo acá está representado en color celeste, y la vesícula acrosómica es lo de color marrón clarito. Luego tiene un poco de citoplasma y la membrana plasmática, por supuesto. El núcleo tiene su membrana nuclear, que está aquí. Después viene entonces la vesícula acrosómica, citoplasma entre medio de ambas, y la membrana plasmática que rodea a todo el espermatozoide como una célula normal. Pero en la parte inferior del cuello, aquí vamos a tener
lo que se llama pieza de conexión, que tiene muchas proteínas y fibras, y cuando el espermatozoide ya está maduro, esto sería en una espermatide madura, cuando empieza a madurar, los centríolos se ubican acá en la base, en este cuello, donde se halla la pieza de conexión, para originar todo lo que es la vaina, el axonema, que son, digamos, la parte central que va desde el cuello hacia la finalización de la cola. Esta parte central que está en todo lo largo de la cola, está conformada por 9 pares de microtúbulos periféricos y 2 centrales. Esto que está acá. 9 pares, estos chiquititos, no estas rosas gordas que son fibras, sino estas redonditas pequeñas son estos 9 pares de microtúbulos periféricos y los 2 centrales que se ven acá, ¿sí? Esto está rodeado, estos 9 pares de microtúbulos, este axonema periférico y los 2 centrales están rodeados de estas vainas fibrosas, proteicas, y en la pieza intermedia, a su vez, esas piezas proteicas que son las vainas, a su vez están rodeadas por muchísimas mitocondrias. Entonces, la vaina intermedia en realidad está conformada, si yo hago un corte, después del cuello, donde tenemos proteínas, vaina de conexión y el centríolo, después del cuello viene esta pieza intermedia que está conformada por el axonema, o sea, los 9 pares de microtúbulos periféricos y los 2 centrales, fibras, una vaina fibrosa que van a lo largo hasta la pieza terminal, y las mitocondrias y todas las mitocondrias. Luego viene esta vaina mitocondrial que se ubican todos rodeando las vainas estas densas. Después viene un halo de citoplasma, que no está dibujado acá, y la membrana plasmática, por supuesto. Todo en esta pieza intermedia. La pieza intermedia de la cola. La pieza principal de la cola, la única diferencia con la pieza intermedia es que pierde las mitocondrias. Entonces, la pieza principal que va a tener el axonema y las vainas densas de fibrosas hacia afuera. Nada más. Y la pieza terminal pierde la vaina fibrosa y se queda solamente con el axonema y la membrana plasmática. Toda esta diferenciación celular, acá la tenemos de nuevo, el núcleo, el acrosoma, que es esta de color violeta, el citoplasma y la membrana plasmática afuera, el cuello aquí muy pequeño con el centríolo y la vaina fibrosa, después la pieza, la cola, que apenas pasa la pieza del cuello de conexión, viene toda la cola con su porción intermedia, su porción principal y su porción final. Esto se produce porque de espermátide inmadura, como se ve acá, una célula redonda que tiene un núcleo prominente, acá se va formando, digamos, a partir de varios aparatos de Golgi, se van unificando esos aparatos de Golgi y van formando el acrosoma, que esa fase de Golgi es cuando todos los Golgi, o sea, la espermiogénesis tiene varias fases. Fase Golgi, fase casquete, acrosoma y maduración. La fase Golgi es cuando el aparato de Golgi, varios vesículas de Golgi se unifican y forman una sola vesícula. Allí, cuando se fusionan todas, se llama fase de casquete,
el Golgi va, esta vesícula cromosomal va a ubicarse supranuclear, el núcleo sigue siendo redondo, y cuando la unificación es completa y el núcleo empieza a alargarse y ese acrosoma empieza a tapizar solo la parte supranuclear, esa fase se llama acrosomal o fase acrosoma. El acrosoma, ¿qué tiene de particular? Tiene muchísimas enzimas, hialuronidasa, acrosina, fosfatasa ácida, o sea, todas proteasas y enzimas que sirven para poder abrir ese camino entre la membrana pelúcida, entre la corona radiada, la membrana pelúcida y formar un túnel para poder fecundar al ovocito. Todas esas enzimas están concentradas en la vesícula acrosomal, por eso digamos, la unión de varios Golgi, que es la fase Golgi, es la primera etapa, luego la formación de este caquete es la fase acrosomal, y ya la fase de maduración es que una vez que tiene la acrosoma, ya la célula empieza a perder citoplasma, o sea, se empieza a formar la cola, donde los centriolos se ubican acá bien en la base del núcleo y empiezan a formar este axonema, que va a formar, el axonema va a ser el común denominador de toda la cola, y este axonema va a estar rodeado de una vaina de fibras prácticamente en casi toda la cola, salvo en la parte final, en la pieza terminal de la cola. En la pieza intermedia y en la pieza principal, toda esa vaina que rodea al axonema está presente, esta vaina, y solo en la pieza intermedia, después de la vaina de fibras, se ubican las mitocondrias acá, ¿sí? Que son muy necesarias para el movimiento al flagelo. Bueno, estas como desde la fase Golgi, que se forman todos, se amplifican los Golgi a la fase de acrosoma, donde está este capuchón acrosómico empieza a ubicarse y a estirarse a lo largo del núcleo hasta que, digamos, se estira y empieza a estirarse la célula, a formarse los centriolos. A este nivel los centriolos ya empiezan a ubicarse acá en la base del núcleo y ya se empieza a fabricar el flagelo, a formar esta fase ya después de la acrosómica, es la de maduración. En toda esta fase de maduración intervienen, por supuesto, la testosterona y la dihidropiandrosterona o dihidrotestosterona. Los restos de estas células van siendo fagocitados, digamos, por la célula de Sertoli. Y bueno, acá tenemos también otra foto, otro dibujo para ver cómo a partir del Golgi se forma esta vesícula con todas las enzimas. Bueno, y los espermatozoides, digamos, inmaduros y sin movimiento, empiezan, bueno, estos son los cuerpos residuales que son digamos, partes de citoplasma y restos celulares que van siendo despojados de estas células, de la espermátide, digamos, inmadura, hasta convertirse en espermatozoide. Estos restos van siendo entonces degradados tomados por la célula de Sertoli en general. Esta célula, así como está, o como espermatozoide completo, no tiene movilidad en el centro del túbulo seminífero. ¿A dónde adquiere la movilidad? En el epidídimo. Allí madura, en el epidídimo hay una maduración. ¿Qué quiere decir maduración? Que empieza a adquirir movilidad
y empieza a producirse un recambio de proteínas. Las proteínas de la membrana plasmática y de la cromosoma empiezan a madurar, se le incorpora ácido ciálico, se glucosilan y en el epidídimo se activan estos cambios, hacen que aumente el AMP cíclico. El AMP cíclico produce un aumento en la cantidad de calcio intracelular y se activan las enzimas fosforilativas que van a producir la activación del flagelo. Es decir, el movimiento para que la dineína y las tubulinas empiecen a moverse y empiezan el movimiento. O sea que el movimiento del flagelo de los espermatozoides empieza en el epidídimo. ¿Y por qué? Porque hay un recambio conformacional en la membrana plasmática del espermatozoide. Allí en el epidídimo se produce glicosilación, se le agregan ácido ciálico a algunas proteínas, hay un aumento en la concentración y en la producción de AMP cíclico. El aumento de AMP cíclico intracelular acá en el citoplasma produce un aumento en la concentración de calcio. El aumento de concentración de calcio produce a su vez fosforilación de proteínas y esa fosforilación es lo que activa al axonema a que empieza a moverse el flagelo. Entonces, los espermatozoides sin movimiento pasan del túbulo seminífero ¿a dónde? A los túbulos rectos, que son estos que tienen un epitelio cúbico simple solo formado por las células de Sertoli, para pasar de cúbico simple también a cilíndrico simple en la red de Haller o red de Testi, que son estas que están acá. Aquí se ve la red testicular, ven, tienen un epitelio ya cilíndrico, algunos cúbicos y cilíndricos, y cuando ya llegan a la salida del testículo, a los conductillos eferentes, se transforman, ya el conductillo eferente ya tiene un epitelio pseudoestratificado. Bueno, acá está, desde el túbulo seminífero, túbulos rectos que tienen este epitelio, acá están, a rete testi, todo el epitelio es simple, recto, y rete testi pasa a tener nada más que la pared de esos túbulos, células de Sertoli. Y ya en los conductillos eferentes, el epitelio es pseudoestratificado. Esto está teñido con azul, con un azul ácido cúprico, que es una tinción muy particular, por eso se ve de este color. Lo que vemos es células mioepiteliales, células musculares lisas, ya hay bastantes alrededor de los conductillos eferentes, o sea, epitelio pseudoestratificado. Tiene algunas microvellosidades estas células, pero no llegan a ser tan largas como estas microvellosidades, como el epidídimo, pero el epitelio es igual al epidídimo y tiene bastante desarrollo muscular, vasos sanguíneos, el intersticio, acá se ven. Y para pasar al epidídimo. El epidídimo tiene un epitelio pseudoestratificado. Acá tenemos, recuerden que la cabeza del epidídimo está formado por los conductillos eferentes, pero el cuerpo, la mayor parte del cuerpo y la cara es un solo conducto, que es el conducto del epidídimo, súper enrollado entre sí. Epitelio pseudoestratificado con estereocilios. ¿Qué son los estereocilios? Son microvellosidades largas, eso lo vimos a principios de año, donde si yo corto este estereocilio va a tener en su ultraestructura, ¿qué va a tener? Como son microvellosidades largas, va a tener la conformación de filetes de actina
va a tener fibrina, argillina, y ¿por qué tiene estas estereocilios, que son microvillosas largas? Porque absorbe muchísimo líquido, absorbe detritos celulares, pero no solo absorbe el epididimo, sino que secreta también. Secreta muchísimas proteínas que ya vimos que producen, que son incorporadas en la membrana plasmática de los espermatozoides para adquirir la movilidad. Esto que se ve acá es músculo liso y tejido conectivo. Tejido conectivo denso, músculo liso, acá se ve perfecto el músculo liso, y las células del epitelio. El epitelio pseudo estratificado con los estereocilios que se ven perfectos. Ahí acá tenemos los espermatozoides que están adquiriendo movilidad. Entonces, si vemos me voy al principio del diagrama y vemos que estamos en esta parte recién. A ver, estamos en el epididimo y ahora los espermatozoides tienen que ahora ya adquirieron bastante movilidad, ya maduraron, completan su maduración en el tracto femenino, pero ahora son móviles. Aquí, fíjense, tienen una movilidad no tan acelerado, pero tienen movilidad. Y acá el trayecto es que siguen por este conducto, el conducto deferente. Este tipo de epitelio tiene todas las vías estas. Epitelio siempre pseudo-estratificado porque todos derivan de lo mismo. Pasan aquí por el conducto eyaculador, que también tiene epitelio pseudo-estratificado, hasta la uretra, que la primera uretra es la uretra prostática y después viene la uretra membranosa. Acá empieza a cambiar el epitelio. Entonces vamos a ir al conducto deferente. Fíjense el conducto deferente acá. Tiene el músculo muy desarrollado, siendo la primera capa, primero el epitelio pseudo-estratificado. Tiene algunas microvellosidades, pero no estereocilios como el epididimo. Tiene una muscular circular interna muy desarrollada, una longitudinal interna. Ojo que acá el músculo va distinto al tubo digestivo. Acá la primera es longitudinal, la segunda es circular y la tercera vuelve a ser longitudinal. O sea, tiene 3 capas de músculo. Fíjense acá menor aumento. La cantidad de músculo es muy significativa, comparativa, si lo comparamos con el epidídimo. El epidídimo tiene una capa de músculo, pero muy, muy delgada. Cuando pasamos al conducto deferente, se multiplica significativamente la cantidad de músculo, siendo longitudinal, circular, longitudinal. Acá los espermatozoides son conducidos por el epididimo, por eso el músculo está en desarrollo. Y luego del conducto deferente, que sería este rosado que está acá en este dibujo, tienen que pasar al conducto eyaculador, pero antes recibe la contribución de las vesículas seminales, que son las glándulas, una de las glándulas accesorias, que ahora la vamos a ver, pero también contribuye al semen, al líquido que transporta los espermatozoides, la próstata, y también las glándulas bulbouretrales. Ahora la vamos a ver. La vesícula seminal tiene el epitelio pseudo-estratificado también, igual que el resto, porque también es la misma hoja embrionaria. Fíjense, lo que sucede es que esta vesícula tiene el epitelio muy
muy contorneado, muy tortuoso, muy plegado sobre sí mismo, y luego tiene un tejido conectivo laxo alrededor de este epitelio. Ven, acá se ve perfecto, epitelio estratificado y tejido conectivo laxo con vasos sanguíneos, y luego una muscular. O sea que tiene una mucosa y una muscular y una adventicia hacia bien afuera, que acá no se ve. Acá se ve el tejido conectivo, la lámina propia o que forma parte de la mucosa y la muscular, músculo liso, por supuesto, que también es bastante desarrollado. ¿Cuál es la importancia de la vesícula seminal? La vesícula seminal produce fructosa, produce pigmento, produce también prostaglandinas, que antes se le atribuían a la próstata, y las prostaglandinas producen activación y contractilidad del músculo. Por eso es muy importante la vesícula seminal, y es ese pigmento que florece con la luz ultravioleta, es el que ayuda a la identificación de semen en medicina forense. Y la fructosa es, un carbohidrato, como saben, que mantiene y es parte, de la contribución de los nutrientes para que los espermatozoides estén, activos y vivos. Y además, otra cosa que también produce es antioxidante como ácido ascórbico. Es decir, que produce, ojo con eso, no todas las glándulas producen lo mismo. La vesícula seminal entonces produce fructosa, pigmento, ácido ascórbico como antioxidante y eicosanoides tipo prostaglandinas para activar la contracción muscular. El epitelio que conforman estos pliegues de la vesícula, está muy plegada el epitelio de la mucosa, es un epitelio pseudoestratificado, y debajo de ese epitelio tenemos lámina propio corion, y luego pasamos a una muscular externa y luego a una adventicia. Las glándulas, en cambio, vulvouretrales o de Cooper, a diferencia de estas, secretan mucus. Son secretoras de mucus, es túbula alveolar compuesta, pero secreta mucus. Estas son la parte de los ductos de la glándula y estas son los alveolos que secretan mucus. O sea, es glicoproteína más agua. Y la próstata, la glándula, anexa o accesoria más importante, tiene forma como de nuez. Acá la vemos en un corte transversal. Por el centro, en el centro de la uretra tenemos la uretra prostática, ¿sí? Que es una parte conductora, la uretra prostática, y la glándula está conformada por un parénquima, el parénquima glandular, por glándulas tubulares compuestas que se disponen alrededor de esta uretra como en círculos, y de acuerdo a la disposición de estas glándulas tubulares, la uretra, estas glándulas se clasifican en mucosas, las que están bien cerca de la uretra, submucosas, las que están en el número 2, que están un poquito más alejadas de la uretra, y principales, que son las que están más afuera. Las principales de estas glándulas tubuloalveolares, que van a desembocar en distintos conductos, pero primarios, pero después todas la uretra prostática, o sea, de aquí las principales tienen que desembocar en la uretra por vías, por distintos conductos llegan a la uretra prostática. Estas glándulas principales son las que más sufren diferenciación a neoplasias, siendo el cáncer de próstata muy común en los varones y una de las causas de muerte de los cánceres, el tercero más importante en Argentina.
Entonces, entre medio de estas glándulas túbulo-alveolares compuestas, cuyo epitelio va de cilíndrico simple o de cúbico a cilíndrico a pseudoestratificado, o sea, tienen distinto, no tiene un solo tipo de epitelio estas glándulas túbulo-alveolares. Entre medio de esas glándulas túbulo-alveolares vamos a ver una fibra muscular, es decir, como un estroma que no solo tiene fibras, sino que también tiene músculo liso. ¿Sí? Es una mezcla de músculo con fibras, lo que, digamos, el tejido que está entre medio de estas glándulas. Acá está bien dibujado, bien, digamos, cómo está organizada la glándula, la porción, digamos, este túbulo blanco que dibuja acá es la uretra prostática y a ella desembocan todas las glándulas, donde tenemos estas primeras son las mucosas, las segundas las submucosas y estas las principales, las más periféricas, que son las que sufren mayor displasia. Y acá tenemos el estroma. No solo las glándulas túbulo-alveolares nos van a permitir diferenciar la próstata, sino las concreciones calcáreas, que son depósitos de carbonato de calcio con proteínas que saben estar en el centro, ¿ven? Estas concreciones calcáreas en el centro de los alveolos, estos son los alveolos. Recuerden que las glándulas túbulo-alveolares y los alveolos de estas glándulas pueden tener distintos tipos de epitelio, o sea, desde cúbico, cilíndrico a pseudoestratificado. Esta foto está preparado, la foto de acá se ve una doble tinción, donde con Mason se puede ver el tejido conectivo y diferenciarlo del músculo liso, que es de color rojo. El tejido conectivo va a tomar color azul y el músculo liso de color rojo. Acá se ve bien que es pseudoestratificado, tiene algunas microvellosidades, pero nada más. Acá tenemos las concreciones calcáreas o cuerpos amiláceos, de nuevo, que nos permite identificar a la próstata también, además de estas estructuras que son los alveolos, como se ve acá. Bueno, y acá tenemos como de los varones, el cáncer de próstata es como el tercero en Argentina. Bueno, está ahí entre varones y mujeres el tercero. Y por último, de los órganos, pero ya quiero pasar a embriología rápidamente, otro de los órganos muy importantes que es donde permite la eyaculación, es decir, la secreción del semen donde se transportan los espermatozoides para poder ingresar al tracto femenino. Es este órgano que está conformado por dos cuerpos cavernosos y uno esponjoso, tanto los que están rodeados ambos por la túnica albuginea, esta túnica, digamos que se ve acá de color rosa. Acá está dibujado los cuerpos. Este es un dibujo que representa un corte transversal del pene donde se ven los cuerpos cavernosos y el esponjoso. Ambos cuerpos son tejidos donde su, digamos, parénquima es muy vascularizado y si lo vemos, fíjense, al cuerpo esponjoso, tiene esta estructura. Esta sería la uretra peniana en el centro, con su epitelio que se ha estratificado. Fíjense, acá tenemos la uretra peniana y rodeada de este tejido muy vascularizado, con mucha fibra, pero que absorbe y mucha fibra y mucho tejido conectivo laxo, pero con gran vascularización, donde los vasos sanguíneos empiezan a dilatarse, se pueden, digamos, sufre una gran dilatación, y esa gran dilatación y comprensión de los vasos produce la erección. O sea que entre medio
de estos cuerpos y encerrados y rodeando los cuerpos cavernosos, a los cuerpos esponjosos y al cavernoso, se encuentra la túnica albuginea que rodea a estos dos, que es bien fibrosa. Bueno, acá como dicen, tiene un laberinto capilar sinusoide donde circula y aumenta la circulación sanguínea en grande proporción, en un 90% durante la erección. Aquí se encuentra en el cuerpo esponjoso, se encuentra la uretra peniana, que acá la vemos acá bien abajo, y las glándulas estas del litre, que también contribuyen a la, digamos, a la lubricación. Embriológicamente, casi todo el sistema genital masculino, por los testículos, derivan del mesodermo intermedio. ¿Cuál es el mesodermo intermedio? Lo voy a poner acá. El mesodermo intermedio es el mesodermo, acá si hacemos un corte transversal de embrión, vamos a tener el tubo, acá tendríamos la notocorda, acá tenemos el tubo digestivo, ven el intestino, y entre medio, debajo de la notocorda, vamos a tener ahí a los costados del tubo digestivo, este mesodermo, que es el mesodermo intermedio. Porque a los costados del tubo neural vamos a tener el mesodermo paraxial, y a los costados del eje de la notocorda, que acá no está dibujada, vamos a tener el mesodermo paraxial que nos da los somitas y el lateral que se continúa para digamos, los costados. El mesodermo intermedio, que está debajo de la notocorda y arriba del tubo digestivo, este mesodermo es el mesodermo intermedio. Allí a la cuarta semana empieza a diferenciarse estas crestas, digamos, como unas evaginaciones que dan hacia un espacio que es el seroma intraembrionario, y en esas crestas se empiezan a diferenciar este epitelio que se llama epitelio celómico, y ese epitelio celómico empieza a proliferar formando unos cordones que se llaman cordones sexuales primarios. A esos cordones sexuales primarios, ¿quiénes van a llegar? Las espermatogonias, que son de origen endodérmico, que derivan de la pared del saco vitelino de acá, fíjense que están acá, estas rojas, viajan y van a viajar por toda la pared de este saco vitelino, van a ir por la pared, por esta tela que sostiene al intestino en la parte superior, y van a llegar justo y se van a meter entre estos cordones sexuales primarios, que es este epitelio que prolifera hacia el interior. Acá ya están migrando las espermatogonias, migran y suben acá. Esta es la cresta que está conformado por el mesodermo intermedio, y esto negro, que está pintado negro, es el epitelio celómico. ¿A qué me da origen el epitelio celómico? A la célula de Sertoli. Además de la célula de Sertoli, a los túbulos rectos y a la rete testis. O sea que las células de Sertoli, los túbulos rectos y la rete testis, ¿de dónde derivan? De este epitelio celómico. Las espermatogonias, ¿de dónde vienen? No son de origen mesodérmico, son de origen endodérmico. ¿De dónde? De la pared del saco vitelino. Viajaron por la pared del saco vitelino, después fueron por este mesodermo, por esta pared de mesodermo que sostiene el tejido, el intestino, y vinieron a la cresta, a invadir la cresta. Entonces, esto que está en negro y rojo es lo que representa a estos cordones sexuales que han proliferado y forman la pared del túbulo seminífero, la célula de Sertoli, y las
las espermatogonias, quedan alojados en estos, formando estos túbulos. Además, la otra cosa que forman eso, dijimos, los túbulos rectos y la rete testis. Todo eso deriva del del epitelio celómico de la cresta genital. Ahora, a esa cresta se le une ¿quién? Al lado de la cresta, acá está la cresta, fíjense, y acá se va formando también en ese mismo mesodermo esto azul, que es una vesícula, que si se acuerdan, cuando vimos urinario, estas vesículas derivan también del mesodermo intermedio, pero es el mesonefros. ¿Se acuerdan que el riñón, la formación del riñón tenía 3 etapas: pronefros, mesonefros y metanefros? El pronefros era el mesodermo intermedio que a nivel cervical hasta las 12ª más o menos vértebra dorsal producía unas vesículas que después degeneraban. Luego el mesonefros es a partir de en ese mesodermo intermedio y a partir de la 12ª vértebra dorsal a la 5ª lumbar se van formando unas vesículas que van terminando en un solo conducto. Ese conducto es el conducto mesonéfrico de Wolff, que es este azul. Este azul, estas son las vesículas mesonéfricas que terminan en el conducto este azul de Wolff. El azul es de Wolff. Esas vesículas mesonéfricas que terminan en este conducto de Wolff son los que me van a dar las conductillos eferentes y luego la unión al conducto de Wolff, el epidídimo, o sea, todo lo que me derivaba del conducto de Wolff son las vesículas estas que me dan los conductillos eferentes, el epidídimo, el conducto deferente, las vesículas seminales y el conducto eyaculador. Todo eso viene de este conducto azul, que es el conducto mesonéfrico de Wolff. Como ustedes ya saben, y lo vamos a ver la semana que viene, o la otra, no me acuerdo, el conducto rojo es otro conducto que se forma al lado del mesonéfrico, que es el paramesonéfrico de Müller. Si el embrión es XY, recuerden que lo hablamos al principio de esta clase, el brazo corto del cromosoma Y es un gen que es el SRY, se expresa por ese brazo corto y da origen a unas proteínas y a unos factores que producen la diferenciación en masculino y hace que esta cresta genital se diferencie esos cordones primarios, que hay una etapa que es indiferenciada, que es igual en la mujer y en el varón, se transforme en una gónada masculina, en testículo, y que estos cordones se transformen en cordones seminíferos y en la red de testis, en los conductos rectos, etc. Y además que estas células de Sertoli, como empiezan a secretar inhibina, empiezan a inhibir en el varón este conducto paramesonéfrico de Müller. ¿Sí? Este conducto de Müller, que se empieza a formar igual en la etapa indiferenciada, pero que en el varón va a degenerarse, ¿por qué? Porque las células de Sertoli, estas que están acá, van a producir una hormona antimülleriana que va a hacer degenerar este conducto si el embrión es masculino. Entonces, aquí tenemos el conducto mesonéfrico de Wolff, que me da origen entonces al resto de todas las vías espermáticas, e incluido el conducto eyaculador y las vesículas seminales. Bueno, acá lo que le estaba diciendo antes, si el embrión es XY, ese brazo corto del cromosoma Y me da testículo y me da
digamos, me da origen a los testículos y como me da origen a los testículos, se van a formar las células de Sertoli y las células de Sertoli me van a inhibir con su hormona antimülleriana el conducto paramesonéfrico de Müller y además me van a digamos, a concentrar la testosterona y eso va a dar origen a que el embrión sea y que las gónadas sean masculinas y que todo el embrión sea masculino. Y si no, como no tiene los dos, como si no tiene el cromosoma ahí, se va a diferenciar en ovario. Y digamos, esa cresta se va a diferenciar en ovario y el conducto paramesonéfrico de Müller se va a diferenciar en trompas y después en útero, etcétera, etcétera. Bueno. Acá si es varón, esto azul esta es la etapa indiferenciada. ¿Y en qué momento se diferencia en el varón? En la 7ª semana en el varón empieza a diferenciarse el testículo y acá tenemos que a partir de la cresta y de esos cordones se forman entonces los túbulos seminíferos, los túbulos rectos, la red de testis y los conductillos deferentes, el epidídimo, el conducto deferente, etcétera, viene todo de esto azul que es el conducto mesonéfrico de Wolf. Se forma igual el conducto de Müller, pero a medida que se va desarrollando esto, va desapareciendo el conducto paramesonéfrico de Müller, si es varón, porque las células de Sertoli secretan una hormona antimülleriana. Bueno, el testículo, ven, se desarrollan retroperitonealmente, pero en la cavidad abdominal. Pero descienden a partir de la semana 26. ¿Y por qué descienden? Porque se va acortando un ligamento que tiene abajo el testículo. Ahora lo vamos a ver. No sé. Acá abajo. Gubernaculum testis, ven, acá tenemos el testículo, este es el recto, esta es la sínfisis del pubis, y el testículo va como en una bolsa descendiendo, que luego que es una bolsa que deriva del peritoneo. Esa bolsa que deriva del peritoneo se va estirando, porque debajo de ese testículo va este gubernáculo se va cortando, ¿ven? Acá lo tenemos más corto, y este acortamiento del gubernáculo testis que va haciendo bajar al testículo desde la cavidad abdominal hasta el escroto, ese gubernáculo testis se va a cortar tanto que después me van a dar los ligamentos que une el testículo a la pared del escroto. Este es un ligamento fibroso que produce no solo el acortamiento de este gubernáculo testis y que arrastra al testículo al escroto y que queda rodeado de la túnica vaginal, que fue parte de la serosa, digamos, lo rodea la túnica vaginal porque esa túnica vaginal es igual al peritoneo. Ese acortamiento se llevó a cabo debido al aumento en la secreción de testosterona y de hidrotestosterona. Entonces queda al final, a partir de las 26 semanas, se empieza a trasladar al escroto y digamos, tiene que quedar, al 7º mes ya tiene que quedar alojado en esa cavidad, porque la espermatogénesis necesita de baja temperatura, digamos, de menor temperatura que 37 grados para producirse. No así la secreción de hormonas. Las hormonas no necesitan secretarse a baja temperatura, pero sí la espermatogénesis. Si no bajan, se produce criptorquidia y tienen que operarse, porque si no,
es parte de, digamos, de una de las causas de esterilidad masculina. Y por último, para que, a ver si lo tengo en un, acá, no. Sí, quería mostrarles, no, pero no está acá, no. La formación digamos, de la parte de los genitales externos se produce debido a que en la cloaca, si ustedes se fijan en aquí, a este nivel, acá, digamos, en la parte del recto y la cloaca, aquí hay una membrana cloacal, aquí, en esta zona donde termina el recto, y allí se produce como dos pliegues a este nivel, ¿sí? Lo que estamos viendo en el otro dibujo serían dos pliegues que se producen a este nivel. Acá tenemos en esta zona, que no está señalada, una membrana, la membrana cloacal. Alrededor de esa membrana se producen dos pliegues, o sea, dos rellenos, dos pliegues, dos estructuras así como abultadas, que son estas. Estos pliegues que rodean la membrana cloacal se denominan pliegues uretrales en la parte media. Y en la parte superior, estos pliegues uretrales se unifican y me van a dar origen al tubérculo genital. Son rellenos de mesodermo estos pliegues, ¿sí? Y en la parte anal me da el pliegue anal. Es decir, estos pliegues después están rodeados a su vez de otros pliegues más externos que se denominan protuberancia genital. En la mujer esta protuberancia genital va a dar origen a los labios mayores y los pliegues uretrales a los labios menores, para que sepan que esta etapa es indiferenciada en la mujer y en el varón. En el varón, entonces, los pliegues estos de afuera, la protuberancia genital, me da origen a la próstata. Y estos pliegues se van achicando, el pliegue anal se va separando de los pliegues uretrales, ahora lo vamos a ver, y el tubérculo genital se va agrandando para dar el pene. ¿Ven? Entonces, el pliegue anal se separa por el periné de los pliegues uretrales y de las protuberancias escrotales, que son los pliegues de afuera que me van a dar el escroto, y finalmente la protuberancia me va a dar el pene, que luego se va agrandando. Acá, digamos, se fusionan la parte, digamos, del tubérculo genital, me da mayormente el glande, y la parte de los pliegues uretrales me da origen, la fusión de esos pliegues uretrales me da origen al resto del pene, y las protuberancias escrotales al escroto donde se alojan los testículos. Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Entendieron? ¿Le fue útil esta clase? Sí, profe. La verdad que aclaró muchas dudas. Muchas gracias. Bueno, si tienen alguna pregunta, ahora es la una en punto, podemos preguntar si quieren, pero bueno, si tienen alguna duda. No es muy difícil, pero bueno, hay detallitos que tienen que saber. Bueno, No, yo por ahora no. Sí. ¿Qué pregunta? Me parece que, quiero decir, el lunes que viene, primero tienen que estar atentos al jueves, que no sé si hay paro, lamentablemente. Pero bueno, pondremos, si hay paro, van a repasar los preparados en la otra clase junto con femenino. La clase una clase va a estar subida, digamos, al aula virtual, y el lunes próximo, no sé si hay clase porque es feriado en Córdoba, me parece, el 30. Entonces, esa clase de genital femenino va a estar colgada para que ustedes la escuchen en el aula virtual. Y bueno, y van a ver los coloquios. Bueno, y cualquier duda nos avisan. Listo, profe. Bueno. Muchas gracias. Gracias.
Adiós, que les vaya lindo.